Estábamos cenando en casa de mi hijo. Mi yerno, o mejor dicho, el marido de mi hija, me miró y dijo en voz alta, con una sonrisa torcida: ¿será que este viejo inútil va a repetir plato otra vez? La mesa entera soltó una carcajada. Me levanté despacio, limpié mi boca y simplemente dije: con permiso. A la mañana siguiente, el banco lo llamó a él. Pero déjame contarte cómo llegamos a ese momento. Porque aquella noche, mientras todos reían, algo dentro de mí dejó de romperse y empezó a endurecerse. Me llamo Don Emilio Vargas. Tengo 74 años y vivo en Burgos, en el barrio de Gamonal. Crié a 2 hijos y hoy tengo 5 nietos que siempre pensé que serían mi alegría. Durante décadas fui el padre que resolvía todo, el que arreglaba enchufes, pagaba reparaciones, adelantaba dinero para alquileres y cuidaba a los niños cuando enfermaban. Nunca pedí nada a cambio. Siempre pensé que la familia se sostenía sola, sin cuentas ni condiciones. Esa cena ocurrió en la casa donde viví con mi esposa Marina durante 38 años, antes de que falleciera. Una vivienda modesta, pero llena de historia. Tras su muerte, me mudé al piso de mi hija mayor, Claudia, quien me aseguró que tendría un lugar tranquilo allí. Con el tiempo entendí que un lugar no siempre significa un sitio digno. Claudia había preparado una cena sencilla: pollo al horno y patatas. Su marido, Rodrigo, se sentó en la cabecera como si fuera dueño de todo. Mi asiento estaba al fondo de la mesa, junto a la puerta de la cocina, como si fuera un invitado incómodo. Los nietos, Alex de 13 años y Nerea de 10, no apartaban la vista del móvil. Ni un buen provecho, ni un gracias. Claudia tenía el rostro cansado, como si llevara semanas durmiendo mal. Rodrigo, en cambio, lucía una camisa cara, de esas que cuestan lo que yo gastaba en comida para todo el mes. Mientras me servía un poco más, solo un poco, él soltó la frase que partió la noche. ¿Será que este viejo inútil va a comer todo otra vez? Claudia bajó la mirada. Los niños rieron sin entender. Rodrigo se carcajeó como si hubiera contado un chiste brillante. Sentí un nudo en la garganta. Dejé el tenedor, me limpié con la servilleta bordada por Marina hace décadas y me levanté. Con permiso. Nadie respondió. Subí lentamente a la habitación pequeña que me habían asignado. Cerré la puerta. Y allí, en silencio, decidí que la humillación había terminado. La cama rechinaba cada vez que me movía. Allí, en la oscuridad, con el sabor del pollo aún en la boca, tomé la decisión más importante de mis 74 años. Ya no más. Saqué mi teléfono, aquel modelo antiguo que Alex había llamado prehistórico la semana pasada. Busqué un número que no marcaba desde el funeral de mi esposa Marina. El del licenciado Carrión, mi abogado, el mismo que me ayudó a ordenar mis cuentas cuando me quedé viudo. Marqué. 1, 2, 3 tonos. «Don Emilio», respondió con voz adormilada. «Carrión, necesito verle mañana a primera hora. Y traiga todos los documentos, todos». Hubo un silencio breve. «¿Está usted seguro?» Miré la puerta cerrada. Abajo se escuchaban explosiones de una película y las risas de Rodrigo. Más seguro que nunca. Colgué. Respiré hondo. Y por primera vez desde que Marina murió, sentí una claridad que había olvidado que existía. No sabía aún qué pasos daría, pero sí sabía que aquella humillación sería la última. Porque lo que Rodrigo no sabía, lo que ninguno sabía, era que el viejo inútil, como él me llamó, había construido un patrimonio muy distinto al que imaginaban. Y mañana empezaría a protegerlo. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir acompañándome. Porque lo que viene, ni yo mismo lo hubiera previsto. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando el techo agrietado de la habitación pequeña que me habían asignado.
Escuché el televisor apagarse pasada la medianoche. Escuché los pasos de Rodrigo subiendo las escaleras. La puerta de la recámara principal cerrándose. La que fue mía y de Marina durante décadas. Me levanté antes del amanecer. Las 5 en punto. Abrí el cajón del viejo aparador y saqué una caja metálica oxidada. Marina solía llamarla tu cofre de secretos. Dentro había documentos que no veía desde hacía años, escrituras, contratos, certificados de acciones, movimientos bancarios. Mi vida antes de convertirme en una sombra dentro de la casa de mi hija. Recordé entonces quién había sido yo. Durante más de 40 años trabajé como ferroviario y paralelamente invertí cada euro que pude con paciencia. Compré un pequeño local en Gamonal cuando nadie lo quería. Hoy vale una fortuna. Todo eso lo construí yo, y nadie volvería a tratarme como si no valiera nada. Cuando Marina murió de un infarto fulminante, yo me derrumbé. Perdí a mi compañera de vida, a la única que sabía cuánto valía mi esfuerzo, aunque nadie más lo reconociera. Y en aquel momento de dolor, cometí el error más grande de mi existencia. Bajé la guardia. Claudia llegó al funeral con Rodrigo. Me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo, «Papá, no te preocupes por nada, nosotros nos encargamos». Y yo, roto por dentro, le creí. Firmé un poder notarial limitado para que ella pudiera ayudarme con trámites bancarios, recibos, impuestos y gestiones que, según me repetían, ya eran demasiado para mi edad. Rodrigo sugirió que se instalaran conmigo para que no estuviera solo en aquella casa donde viví más de 40 años con Marina. Acepté. Pensé que sería temporal. 3 meses, quizás 6. Han pasado 5 años. Poco a poco, dejé de tomar decisiones. Rodrigo opinaba sobre todo. «Don Emilio, mejor no renueve ese plazo fijo. Ahora los bancos tienen otras ventajas. Déjeme su tarjeta, pago el IBI por usted. ¿Para qué quiere salir? Yo le compro lo que necesite». Acabé convenciéndome de que me cuidaban, de que era una carga, y debía agradecerles hasta el aire que respiraba. Pero aquella mañana, con los documentos extendidos sobre mi cama, vi la verdad con una claridad dolorosa. La casa seguía a mi nombre. Las escrituras originales estaban guardadas en una caja de seguridad de la que solo yo tenía acceso. Tenía 2 locales comerciales en Gamonal, arrendados a un restaurante y a una tienda de ropa. Sus rentas mensuales, un buen ingreso, iban a una cuenta que Claudia administraba por mi bien. Y entonces encontré el papel que me dejó sin aliento. 2 años atrás, Rodrigo me pidió que firmara como aval para su nueva oportunidad laboral. «Es solo un trámite, don Emilio. No tocará su dinero». Avalé un préstamo importante. Su taller cerró a los 8 meses. Él prometió pagar cada euro. Nunca vi un céntimo. Las cuotas mínimas se pagaban con mis ingresos, con mis rentas, con mi esfuerzo de toda una vida. Mientras yo llevaba la misma ropa de hace una década, ellos estrenaban móvil, coche y hasta reformaron la cocina. Guardé todos los documentos en mi vieja bolsa de tela, aquella que Alex había llamado de mendigo. Bajé las escaleras. Rodrigo desayunaba frente a su tablet. Claudia planchaba su uniforme. «Voy a salir un momento», anuncié. «¿A dónde, papá?», preguntó ella. «A ver al licenciado Carrión». Rodrigo levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Al abogado? ¿Para qué?», sonreí. La respuesta llegaría muy pronto. Le sonreí con calma. Una sonrisa pequeña, casi invisible, la clase de gesto que nadie nota porque parece cosa de viejos. Papeles aburridos, nada importante. Tomé mi bolsa de tela y salí antes de que pudieran hacer más preguntas. Afuera, el sol apenas empezaba a calentar el pavimento húmedo de Gamonal. Caminé 3 calles hasta la avenida principal y detuve un taxi. «Al despacho del licenciado Carrión, por favor».
Mientras el taxi avanzaba entre el tráfico de la mañana, saqué mi viejo teléfono y revisé otra vez los estados de cuenta que había impreso en secreto la noche anterior. Los números no mentían. En 5 años había perdido más de 50.000 euros entre el aval del préstamo de Rodrigo, los gastos de la casa, las remodelaciones, las compras impulsivas y cada pequeño cargo que él hacía a la cuenta que administraba por mi bien. Ni una sola vez alguien me preguntó qué necesitaba yo. El taxi se detuvo frente a un edificio de oficinas. Subí al 3er piso. La secretaria me vio llegar y sonrió. «Don Emilio, el licenciado lo espera». Entré. Carrión, de 71 años, cabello blanco y mirada firme, se levantó para estrecharme la mano. «Cuénteme». Y allí, sentado frente a su escritorio de madera oscura, con el contrato de aval extendido ante mí, le relaté cada humillación, cada risa contenida, cada decisión que Rodrigo se había arrogado como si fuera suya. Cuando terminé, Carrión entrelazó los dedos. «¿Qué quiere hacer, don Emilio?», respiré hondo. «Quiero recuperar mi vida, y quiero que entiendan que la dignidad no se negocia». Carrión asintió. Abrió una carpeta gruesa. «Entonces, empezamos aquí». Extendió los documentos como un cirujano preparando sus herramientas. Cada firma que yo pusiera sería un paso hacia algo que daba miedo, pero también libertad. Antes de continuar, dijo con voz grave, «debe asumir algo. Una vez que empiece, no habrá marcha atrás. Su familia reaccionará, y no bien. ¿Está preparado?». Pensé en la risa de Rodrigo, en Claudia bajando la mirada, en el lugar de Marina ocupado por quien no lo merecía. «Estoy preparado. Durante 3 horas revisamos todo». Carrión me explicó derechos que había olvidado tener. Primero, el aval del préstamo. Rodrigo había mentido sobre el estado de su taller. Yo podía retirarme como avalista. El banco lo llamaría en 48 horas. Segundo, el poder notarial de Claudia era limitado y podía revocarse. «Si lo revoca hoy», dijo Carrión, «no podrán tocar sus cuentas ni sus rentas». Me tembló la mano. «¿Y la casa? Ellos viven allí». Carrión se reclinó. «La casa es suya. Ellos son invitados. Puede pedirles que se marchen cuando usted decida». Invitados. En mi propia casa. Y esa palabra lo cambió todo. Esa palabra siguió resonando en mi cabeza mientras guardaba los documentos en mi carpeta. Invitados. Claudia y Rodrigo llevaban 5 años comportándose como dueños de una casa que nunca les perteneció. Yo había permitido que ocuparan espacios, decisiones y silencios que no les correspondían. Pero ese día, al salir del despacho del licenciado Carrión, algo dentro de mí se alineó por primera vez en mucho tiempo. Caminé por la avenida principal de Burgos con paso lento, consciente de que cada metro que avanzaba me acercaba más a una vida mía, y solo mía. El frío de la mañana se metía entre los huesos, pero no me importaba, por dentro ardía. Mientras esperaba el autobús de regreso a Gamonal, repasé mentalmente los pasos que Carrión había marcado con precisión quirúrgica. Retirar el aval del préstamo, revocar el poder notarial de Claudia, reactivar mis cuentas y rentas, registrar un aviso formal de propiedad ante el ayuntamiento, preparar una notificación legal para solicitar la salida de mis invitados si así lo decidía. Todo era legal, ordenado y limpio, nada impulsivo, nada vengativo. Solo justicia. Al llegar a casa, la encontré extrañamente silenciosa. Claudia estaba en el trabajo y los niños en el colegio. Rodrigo, según una nota en la mesa, había salido a ver unas cosas del taller. Me senté en la cocina, mirando la encimera recién instalada, pagada íntegramente con mi dinero. Pasé la mano por la superficie brillante. Ya no sentí rabia, sentí claridad. Saqué las copias de los documentos y los extendí sobre la mesa. Los miré uno a uno.
Era mi vida, mi esfuerzo, décadas enteras de trabajo ferroviario, inversiones pequeñas pero constantes, ahorros que Marina y yo protegimos como si fueran tesoros. Mientras el reloj marcaba las 12, la puerta principal se abrió. Rodrigo entró, hablando por teléfono en voz alta. Al verme sentado, frunció el ceño. ¿Ha salido, don Emilio? No me dijo nada. No respondí. Levanté la mirada y puse frente a él el primer documento, la revocación del poder notarial. A partir de hoy, dije con voz serena, las cuentas vuelven a estar bajo mi control. Rodrigo se quedó inmóvil. Luego miró el papel con incredulidad. ¿Cómo? ¿Ha hecho esto sin consultarnos? Sonreí. Igual que por la mañana, una sonrisa pequeña, tranquila. No tenía que consultarlo con nadie. Es mi vida, es mi casa. Y esto, toqué suavemente la carpeta. Es solo el comienzo. Rodrigo abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Por primera vez en 5 años, el silencio me pertenecía a mí. Mi yerno y mi hija eran, legalmente, solo invitados en mi casa. Deme tiempo para pensar, dije. No quiero dejar a Claudia en la calle. Sigue siendo mi hija. Por supuesto, don Emilio, respondió Carrión. Pero usted tampoco merece vivir como prisionero en su propio hogar. Firmé los primeros documentos, el retiro del aval y la revocación del poder notarial. El licenciado los enviaría al banco y al registro esa misma tarde. Una cosa más, añadí antes de levantarme. Necesito cambiar mi testamento. Carrión levantó una ceja. ¿Qué tiene en mente? Quiero crear un fondo para mis nietos, Alex y Nerea. Algo intocable, que sirva únicamente para educación, cursos, libros, pero que ni Claudia ni Rodrigo puedan usar un solo euro. Muy sensato. ¿Cuánto piensa destinar? Hice cuentas mentales. 200.000 euros, respondí. El abogado soltó un silbido leve. Les va a doler cuando lo descubran. Que duela, respondí. Mis nietos merecen un futuro, y sus padres necesitan una lección. Salí del despacho pasadas las 2 de la tarde. No había comido, pero la sensación de hambre se había disuelto en algo más poderoso, un plan. Caminé sin rumbo por las calles de Burgos. Necesitaba procesar todo aquello. Me detuve frente a una iglesia pequeña, la parroquia de San Lesmes. Entré. El olor a incienso me recibió como un abrazo antiguo. Me senté en un banco al fondo. Marina, susurré. Ojalá estuvieras aquí. Pero Marina ya no estaba, y yo llevaba 5 años esperando que alguien resolviera mi vida por mí. Cerré los ojos. Recordé los detalles de los últimos años. El cumpleaños número 72, que nadie mencionó. Rodrigo organizó una barbacoa ese día para ver el fútbol con sus amigos. Nadie me preguntó si quería invitar a alguien. La Navidad pasada, yo compré regalos para todos. Ellos me regalaron un jersey enorme y feísimo para que esté cómodo, suegro. Las tardes en que bajaba al salón y Rodrigo cambiaba el canal sin preguntar. Las comidas donde servía a todos primero y al final yo comía frío. Los comentarios. Ya está mayor, don Emilio. Déjelo, usted no entiende cómo funciona. Mejor quédese en casa. Pequeñas puñaladas que acepté por miedo. Miedo a molestar, a ser un estorbo, a quedarme solo. Pero anoche, al verlos reírse de mí, comprendí que ya estaba solo, y que vivir rodeado de desprecio es peor que vivir en una soledad digna. Abrí los ojos. Una señora encendía una vela, moviéndose con firmeza y serenidad. Quería tener esa fuerza. Dejé una limosna y salí. Tomé un taxi de regreso. Eran casi las 5 cuando llegué. La casa estaba en silencio. Claudia todavía no había llegado de su turno en el hospital. Rodrigo seguramente estaría en el taller, ese negocio que ya no existía, o tomando algo con sus amigos. Los nietos seguían en el colegio. Subí a mi habitación y saqué una maleta vieja del armario,
la misma que usé en mi luna de miel con Marina hace casi 50 años. Empecé a meter ropa. No mucha, solo lo esencial. No pensaba marcharme todavía, pero necesitaba estar preparado para cuando llegara el momento. Guardé también los documentos importantes, copias de todo lo que firmé con Carrión esa mañana, los extractos bancarios, las escrituras, todo. A las 7 escuché la puerta principal. Voces. Rodrigo había vuelto. Bajé a preparar la cena como siempre, como si nada hubiera cambiado. Serví sopa de verduras y un poco de lomo. Puse la mesa, llamé a todos. Cenamos en un silencio espeso. Rodrigo me miraba de reojo, como si supiera que algo en mí ya no era el mismo, pero sin poder descifrarlo. «¿Qué tal con el abogado, papá?», preguntó Claudia, sirviéndose agua. «Bien», respondí. «Solo actualicé unos papeles». «¿Qué papeles?», sonreí suavemente. «Cosas aburridas, hija. Nada importante. Mentira. Era lo más importante que había hecho en años». Esa noche, ya en mi cama, miré el teléfono. Tenía un mensaje del licenciado Carrión. Documentos entregados. «El banco recibirá la notificación mañana a primera hora», respondí, preparado. Apagué la luz. Por primera vez en 5 años dormí sin ese nudo en el estómago. Sabía que cuando el banco llamara a Rodrigo y descubriera que el viejo inútil ya no respaldaba nada, todo cambiaría, y yo estaría listo. La verdadera guerra no empieza con gritos, empieza con silencio, con decisiones tomadas en secreto, con recuperar el poder que te arrebataron mientras confiabas. Y yo acababa de despertar. Me levanté a las 5:30. No necesitaba despertador. Me duché, me vestí con un pantalón gris cómodo y una camisa blanca sencilla. Nada especial. Quería parecer el mismo abuelo invisible que prepara el desayuno sin molestar. Bajé a la cocina. Puse café. Calenté tortillas de trigo. Hice huevos revueltos. Los movimientos eran automáticos tras tantos años, pero hoy todo tenía otro peso. Era mi última mañana como el Emilio sumiso. A las 7 bajó Rodrigo. Llevaba una camiseta de su antiguo taller, como si aún tuviera algo que dirigir. Se sentó sin saludar. «Buenos días», dije. Gruñó algo sin levantar la vista. Claudia bajó 15 minutos después, agotada. «Ay, papá, no debiste molestarte», dijo. Los niños entraron arrastrando los pies, absortos en sus teléfonos. La mesa estaba llena. Pero yo, por primera vez, sabía que ya no estaba atado a ninguno de ellos. Rodrigo terminó su desayuno y finalmente habló. «Oye, don Emilio, necesito que me firmes unos papeles hoy». Levanté la vista. «¿Qué papeles?» «Los del banco. Están renovando el contrato del préstamo y necesitan tu firma como aval», dijo con tono ansioso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ya sabía lo que estaba ocurriendo, o estaba a punto de descubrirlo. «¿Qué préstamo?», pregunté, fingiendo desconcierto. «El del taller, el que firmaste hace 2 años, ya sabes», replicó con impaciencia. «Ah, ese», respondí, tomando un sorbo de café. «Y dime, ¿cómo va el taller?». Sus hombros se tensaron. «Bien, va bien». «¿En serio? Hace meses que no me cuentas nada». Claudia intervino con voz nerviosa. «Papá, el taller pasó por una mala racha, pero Rodrigo está trabajando en recuperarlo. Por eso necesita renovar el préstamo», asentí con calma. «Entiendo. ¿Y cuánto debe todavía?». Rodrigo apretó la mandíbula. «Eso es entre el banco y yo. Solo necesito tu firma». «Claro, pero si voy a firmar, necesito saber cuánto estoy avalando», suspiró, irritado. 300.000 euros. Lo mismo de antes. Mentira. Carrión me había mostrado la cifra real. Más de 430.000 euros, tras 2 refinanciaciones que nunca me comunicaron. «Ya veo», dije suavemente. «Déjame pensarlo». Él dejó el tenedor caer con fuerza. «No hay nada que pensar. Ya firmaste antes. Es solo renovar».
Sí, pero antes no me explicaron bien. Ahora quiero entender todo antes de firmar. Su rostro pasó de rojo a morado. No puedo creer esto. Después de todo lo que hacemos por ti, te damos casa, comida, te cuidamos, y ahora sales con estas tonterías. El aire se hizo espeso. Los niños levantaron la vista de sus móviles. Claudia palideció. Rodrigo continuó, irritado. Mira, don Emilio, te hablo claro. Esta casa necesita arreglos, goteras, tuberías viejas, el patio hecho un desastre. Tenemos planes para dejarla decente. ¿Y yo qué opino de esos planes?, pregunté con calma. Tú, con todo respeto, ya no estás para estas cosas. Para eso estamos nosotros. Ya veo, dije dejando mi taza sobre la mesa. Entonces no soy parte de las decisiones. Solo soy quien firma los papeles. Claro que cuentas, papá, intervino Claudia. Es solo que Rodrigo entiende de negocios. Nosotros solo queremos ayudarte. Ayudarme. Siempre ayudarme. Está bien, dije poniéndome de pie. Voy a salir un rato. Rodrigo frunció el ceño. ¿A dónde? A caminar. Los papeles los veo cuando regrese. Tomé mi bolsa y salí antes de que pudiera seguir interrogándome. Caminé hasta una cafetería pequeña. Pedí un café con leche y revisé mi móvil. El banco acaba de recibir la notificación. Llamarán a Rodrigo entre hoy y mañana. Respondí. Ya empezó. Cuando regresé al mediodía, Rodrigo caminaba en círculos, teléfono en mano. Su rostro estaba desencajado. ¿Cómo que fue revocado? ¿Cuándo?, gritaba. Al verme, me señaló con el dedo. ¿Tú hiciste esto? Sí, dije sin temblar. Fui con mi abogado. Actualicé mis documentos, mis propiedades, mis cuentas, mis avales. Se quedó blanco, luego rojo, luego púrpura. ¿Quitaste el aval?, susurró furioso. Sí. ¿Por qué?, rugió. Y yo, por primera vez en años, supe que tenía todas las respuestas. Claudia salió corriendo de la cocina. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? Rodrigo, con la cara desencajada, me señaló con un dedo tembloroso. Tu padre acaba de destruir mi vida. Claudia me miró confundida. Papá, ¿qué has hecho? Respiré hondo. Había llegado el momento sin retorno. He retirado mi aval del préstamo de Rodrigo, expliqué despacio, y he revocado el poder notarial que te di hace 5 años. Ambos se quedaron petrificados. A partir de hoy, nadie maneja mi dinero excepto yo. El silencio que siguió fue brutal, casi físico. Era como ver derrumbarse la fachada de la familia perfecta que llevábamos años fingiendo. Rodrigo colgó el teléfono. Sus manos temblaban. No puedes hacer esto, dijo con una calma falsa. Firmaste un compromiso. Un compromiso basado en mentiras, respondí. Dijiste que el taller iba bien, que solo necesitabas un aval temporal, que me pagarías en 6 meses. Han pasado 2 años. Y la deuda no es de 300.000 euros, Rodrigo. Es de más de 430.000. ¿Pensabas que no me enteraría? Claudia dio un respingo. ¿430.000? Rodrigo murmuró. Es más complicado, Claudia. Los intereses, la refinanciación. La interrumpí. Utilizaste mi confianza para endeudarte mientras vivías en mi casa sin pagar un solo euro. Tu casa, estalló Rodrigo. Nosotros mantenemos esta casa. Con el dinero de mis locales, dije firme. 2 locales que generan ingresos cada mes. ¿Sabes cuánto he visto de ese dinero en 2 años? 0. Claudia cayó en el sofá. Papá, nosotros usábamos ese dinero para los gastos. Pensé que era lo que querías. Nunca me preguntaste qué quería yo. Rodrigo golpeó la mesa. ¿Cómo íbamos a saberlo si nunca hablabas? Anteayer hablé. Me llamaste viejo inútil y os reísteis todos. El silencio se hizo denso. Alex y Nerea aparecieron en lo alto de las escaleras, asustados. Papá, susurró Claudia. ¿Nos vas a echar? No respondí de inmediato.
No hoy, pero las cosas van a cambiar. ¿Qué significa eso?, preguntó Rodrigo desconfiado. Que terminaremos esta conversación mañana a las 10, en la oficina de mi abogado. Los dos. No pienso ir, escupió Rodrigo. Entonces el lunes iniciaré el proceso legal de desahucio y la reclamación de la deuda. Tú decides. Su rostro se deformó de rabia. ¿Me estás amenazando? Te estoy poniendo límites, respondí. Algo que debía hacer hace 5 años. Subí a mi habitación. Mis piernas temblaban, pero no me detuve. Me senté en la cama. Respiré. Lo había hecho. Mi teléfono vibró. Carrión, ¿cómo va? Yo. Explotó todo. Reunión mañana a las 10. Esa noche nadie bajó a cenar. Preparé un plato de lentejas solo para mí. Mientras comía, pensé en Marina y en el limonero que ya no daba frutos. Pero yo, por primera vez en mucho tiempo, sí estaba empezando a florecer de nuevo. Si me dolía verte reír cuando Rodrigo se burlaba de mí, dije despacio. Claudia rompió a llorar. Papá, yo no sabía que era tan grave. Pensé que entendías que él es así, que no lo dice en serio. Negué con suavidad. El problema no es solo Rodrigo, es que tú nunca me defendiste, ni una sola vez. Claudia bajó la mirada. Tengo miedo, susurró. Miedo de que se vaya, de quedarme sola con 2 niños, de no poder pagar las cuentas. Y allí estaba la verdad. Claudia no me había protegido porque su miedo a quedarse sola era más grande que su amor por mí. Claudia, le dije con voz calmada, yo también tuve miedo. Miedo a estar solo después de que tu madre murió. Por eso os permití todo. Pero he aprendido algo. Estar solo con dignidad es mejor que estar acompañado con humillación. Ella se secó las lágrimas con la manga. ¿Qué va a pasar mañana? Van a escuchar mis condiciones, respondí, y decidirán si pueden cumplirlas o si prefieren buscar otro lugar. Papá, no tenemos dinero para otro lugar. Entonces tendréis que aprender a respetarme en el mío. Claudia se levantó lentamente. Al llegar a la puerta, se volvió. Lamento no haber sido la hija que necesitabas. Todavía puedes serlo, respondí, pero tendrás que elegirlo cada día. Salió cerrando la puerta con suavidad. Esa noche apenas dormí. Repasé mentalmente los documentos que Carrión había preparado. Mi propuesta para mañana. 6 meses para que encontraran otro hogar, mientras me pagaban una renta simbólica de 300 euros mensuales. Perdón parcial de la deuda, solo reclamaría 48.000 de los más de 70.000 euros que había perdido. El resto lo asumiría, pero con condiciones: respeto absoluto, terapia familiar y jamás volver a tocar mi dinero sin autorización por escrito. Si rechazaban la propuesta, iniciaría el desahucio en 30 días y la reclamación completa de la deuda. Era duro, sí, pero justo. Había aprendido que el perdón sin consecuencias no es perdón, es permiso para seguir lastimando. La mañana amaneció gris. Me vestí con cuidado, pantalón oscuro, camisa elegante, el reloj que Marina me regaló en nuestro 20º aniversario. Quería verme como lo que era, un hombre que sabía lo que valía. Bajé a preparar café solo para mí. Nadie más estaba despierto. A las 8, Rodrigo apareció. No me miró. Preparó su café en silencio. Claudia bajó después, con los ojos hinchados. Alex y Nerea no bajaron. Supongo que les dijeron que se quedaran en sus habitaciones. Nos vamos a las 9:30, anuncié. La cita es a las 10. Nadie respondió. A las 9 en punto, Rodrigo habló. No voy a ir. Entonces el lunes inicio el proceso legal, respondí. Ya te lo dije. Rodrigo golpeó la mesa. Esto es ridículo. Hablar con un abogado como si fuéramos criminales. No sois criminales, contesté, pero sí sois deudores, y yo soy el acreedor. Así funcionan las cosas. Se levantó bruscamente.
¿Sabes qué, don Emilio? Durante 5 años te hemos aguantado. Tus silencios, tus caras largas, tu victimismo. Pudiste haber dicho algo en cualquier momento. Lo dije, respondí. Me levanté de la mesa cuando me humillaste, pero nadie lo notó. O peor aún, nadie quiso notarlo. Fue una broma, repitió Rodrigo. Las bromas se hacen entre iguales, respondí. Tú me tratas como si fuera tu sirviente, y todos lo permiten. Claudia intervino con voz temblorosa. Papá, por favor, hablemos civilizadamente. Yo sí voy a ir a la cita. Entonces voy solo para acompañarte, gruñó Rodrigo. Pero que quede claro, no voy a firmar nada que no me convenga. Nadie te obliga a firmar nada, le dije, solo a escuchar. Salimos de casa a las 9:30. Fuimos en el coche de Rodrigo, ese Nissan último modelo comprado con mi dinero sin consultarme. El trayecto fue silencioso, salvo por la radio a bajo volumen. Claudia miraba por la ventanilla. Yo llevaba la carpeta con los documentos sobre las piernas, sintiendo su peso como si fueran ladrillos. Llegamos al edificio 5 minutos antes de las 10. Subimos en el ascensor sin decir palabra. Rodrigo apretaba los puños. Claudia se mordía las uñas. La recepcionista nos condujo de inmediato hacia la sala de juntas. El licenciado Carrión nos esperaba de pie, con gesto profesional. Buenos días, siéntense, por favor. Nos acomodamos alrededor de una mesa larga. Carrión abrió una carpeta. Empecemos por los hechos. Señor Emilio Vargas, propietario legal de una vivienda en Gamonal, 2 locales alquilados en el centro de Burgos y una cuenta de inversión con un saldo actual de más de 70.000 euros, además de otros activos. Correcto, respondí. En julio de 2021 usted firmó como aval de un préstamo de 48.000 euros a nombre del señor Rodrigo Sáez, aquí presente. ¿Es así? Sí, respondí. Bien. El préstamo era para abrir un taller de mantenimiento automotriz, que supuestamente generaría beneficios en un plazo de 18 meses. Rodrigo asintió sin entusiasmo. No. Carrión deslizó un documento hacia él. Señor Sáez, este es el estado actual de la deuda. ¿Puede confirmar el saldo? Rodrigo apenas lo miró. Su mandíbula estaba rígida. 70.500 euros. ¿Y cuánto ha pagado del principal?, preguntó Carrión. Silencio. Señor Sáez. 12.000 euros, murmuró finalmente. Claudia abrió los ojos, atónita. ¿Solo eso en 2 años? El negocio no funcionó, respondió Rodrigo molesto. El negocio cerró hace 1 año, rectificó el abogado. Y usted ha estado pagando solo los intereses mínimos con el dinero de los alquileres del señor Vargas, sin su autorización. Él sabía, respondió Rodrigo. Claudia gestionaba las cuentas. Claudia palideció. Yo pensé que papá estaba de acuerdo. Tú me dijiste que habías hablado con él. Rodrigo soltó una risa amarga. Claro que hablé. Le dije que necesitaba dinero para la casa. Mentiste, lo interrumpí. Nunca dijiste que usabas mis rentas para pagar tu deuda. Dijiste que era para los gastos del hogar. Era lo mismo, se defendió Rodrigo. Todo era por la familia. No, Rodrigo, respondí, señalando por la ventana hacia su coche. Era para mantener tu estilo de vida. Carrión abrió otra carpeta con calma quirúrgica. Y ahora, dijo, vamos a exponer las consecuencias de todo esto. ¿Están preparados? La sala se quedó en silencio, y la verdadera negociación apenas comenzaba. El licenciado Carrión abrió otra carpeta y leyó. El coche, un Nissan Versa del 2023, valorado en más de 18.000 euros, comprado en efectivo mediante un retiro directo de la cuenta de alquileres del señor Emilio en marzo del año pasado. Rodrigo reaccionó de inmediato. Ella autorizó esa compra. Yo tenía poder notarial. El poder era de Claudia, no suyo, corrigió Carrión. Y ese poder era únicamente para administrar,
no para compras personales. Legalmente, esa operación es cuestionable. Rodrigo se puso en pie golpeando la silla. Esto es un circo. Me han traído aquí para humillarme. Yo también me levanté. Te trajimos aquí para mostrarte la verdad. Durante 5 años has vivido de mi dinero mientras me tratabas como si fuera tu empleado. Y mi hija te permitió hacerlo porque tenía más miedo de perderte a ti que de perderme a mí. Papá, eso no es justo, lloró Claudia poniéndose también de pie. No es justo. ¿Sabes que no es justo, Claudia?, dije mirándola fijamente. Que en mi cumpleaños número 70 nadie se acordara porque Rodrigo organizó una barbacoa con sus amigos. Que en Navidad me regalarais un jersey barato mientras yo os compraba regalos caros. Que cada vez que Rodrigo me insultaba, tú bajaras la mirada. Yo no sabía qué hacer, susurró ella. Podías haberme defendido una sola vez. Eso era todo lo que necesitaba. El licenciado Carrión carraspeó. Por favor, sentémonos. Aún queda mucho. Nos acomodamos. Rodrigo tenía el rostro rojo. Claudia lloraba en silencio. Además del préstamo y del coche, continuó Carrión, encontramos otros gastos. Un viaje a Tenerife por más de 2.000 euros, clases particulares para los niños, cenas, ropa de marca, cuotas de suscripciones. Todo cargado a la cuenta que supuestamente era para mantener la casa. Rodrigo protestó. Eran gastos familiares. Mientras el señor Emilio compraba su ropa en las rebajas y creía que estaba arruinado, añadió Carrión. Rodrigo se desplomó en la silla. Lo sé, me pasé, pero no sabía cómo decirlo. El negocio quebró y no quería que pensaran que soy un fracasado. Entonces decidiste usarme como tu banco personal, dije. Iba a devolvértelo. ¿Con qué dinero? No tienes empleo, el taller cerró. ¿De dónde iba a salir? No respondió. No podía. Claudia habló con un hilo de voz. Papá, ¿qué quieres que hagamos? Carrión abrió la última carpeta. El señor Emilio ha preparado 2 opciones. Primera, tienen 6 meses para encontrar otro lugar. Durante ese tiempo pagarán una renta simbólica de 300 euros mensuales. De la deuda se perdonan 22.000 euros. Los 48.000 restantes deberán pagarse en cuotas de 1.000 euros mensuales durante 4 años. Un solo impago y la deuda vuelve a ser exigible completa. Claudia tragó saliva. ¿Y la segunda opción? Desalojo en 30 días y demanda judicial por la deuda íntegra, dijo Carrión, incluyendo embargo del coche y de cualquier bien que posean. Rodrigo levantó la mirada, quebrado. Me estás destruyendo. Lo miré con serenidad. No te estoy destruyendo, Rodrigo. Te estoy poniendo límites. Algo que debí hacer hace mucho tiempo. El licenciado Carrión ajustó sus gafas y leyó con voz firme. El coche, un Nissan Versa del 2023, valorado en más de 18.000 euros, fue comprado en efectivo mediante un retiro directo de la cuenta de rentas del señor Emilio en marzo del año pasado. Rodrigo se apresuró a justificarse. Ella autorizó esa compra. Tenía poder notarial. El poder era de Claudia, no suyo, respondió Carrión. Y era un poder limitado a gestión administrativa, no a compras personales. Legalmente, esa operación es cuestionable. Rodrigo se levantó de golpe. Esto es un circo. Me habéis traído aquí para humillarme. Yo también me levanté. No te trajimos para humillarte. Te trajimos para mostrarte la verdad. Durante 5 años has usado mi dinero mientras me tratabas como a un estorbo. Y mi hija te dejó hacerlo porque tenía más miedo de perderte a ti que de defenderme a mí. Papá, eso no es justo, sollozó Claudia, poniéndose en pie con lágrimas en los ojos. ¿Sabes qué no es justo, Claudia? Dije mirándola con calma. Que en mi cumpleaños número 70 nadie se acordara porque Rodrigo organizó una parrillada. Que en Navidad
me regalarais un jersey de rebajas mientras yo os compraba regalos caros, o que cada vez que Rodrigo me insultaba, tú bajaras la mirada. Yo no sabía cómo actuar, susurró. Podías haberme defendido una sola vez, solo una. El licenciado Carrión intervino con autoridad. Por favor, siéntense. Falta documentación por revisar. Nos acomodamos de nuevo. Rodrigo respiraba con dificultad. Claudia lloraba en silencio. Además del préstamo y del coche, prosiguió Carrión, encontramos otros gastos preocupantes. Un viaje familiar a Tenerife por más de 2.000 euros. Clases particulares para los niños con un coste mensual elevado. Ropa de marca. Cenas en restaurantes. Suscripciones. Todo cargado a la cuenta destinada al mantenimiento del hogar. Eran gastos para la familia, masculló Rodrigo. Mientras el señor Emilio llevaba 3 años creyendo que estaba arruinado y compraba ropa de rebajas, replicó Carrión. ¿Le parece justo? El silencio fue brutal. Rodrigo se desplomó en la silla y se cubrió el rostro. Está bien. Sí, me pasé. No sabía cómo decírselo. El negocio fracasó y no quería parecer un inútil. Entonces me usaste como tu banco personal, dije. Pensaba devolvértelo. ¿Cómo?, pregunté. No tienes trabajo. El taller cerró. Rodrigo no respondió. Claudia habló con voz rota. Papá, ¿qué quieres que hagamos? Carrión abrió la última carpeta. El señor Emilio ha preparado 2 opciones. Opción 1. 6 meses para buscar vivienda, pagando una renta simbólica de 300 euros al mes. De la deuda se perdonan 22.000 euros. Los 48.000 restantes se pagarán en cuotas de 1.000 euros mensuales durante 4 años. Un impago, y la deuda vuelve a ser exigible completa. ¿Y la segunda?, preguntó Claudia con miedo. Desalojo en 30 días y demanda judicial por la deuda íntegra, respondió Carrión, incluyendo el embargo del coche y cualquier bien a su nombre. Rodrigo levantó la mirada, desencajado. «Me estás destruyendo». «No», respondí con serenidad. «Te estoy poniendo límites, algo que debí hacer hace muchos años». «Mucho tiempo», respondí con calma. «Y Rodrigo, si aceptáis la primera opción, hay condiciones adicionales». «¿Cuáles?», escupió él. «Respeto absoluto», dije con firmeza. «Cero insultos, cero burlas, cero comentarios despectivos. Terapia familiar una vez al mes, los 4, incluyendo a los niños. Y jamás, jamás vuelven a tocar mi dinero sin mi autorización por escrito y firmada ante notario». «Eso es imposible», bufó Rodrigo. «Entonces toma la segunda opción», lo interrumpí. «Yo ya tomé mi decisión. Ahora te toca a ti». Claudia lo miró con desesperación. Rodrigo la miró a ella. En ese cruce de miradas vi todo. Miedo, vergüenza, impotencia. «Necesitamos tiempo para pensarlo», dijo Claudia al fin. «Tenéis hasta el lunes a las 5 de la tarde», respondió el licenciado Carrión. «Después de eso, el señor Emilio procederá con lo que considere adecuado». Nos levantamos. Rodrigo salió primero, sin mirarnos. Claudia se detuvo en la puerta. «Papá, todavía te quiero, a pesar de todo». «Y yo a ti, hija», respondí. «Precisamente por eso estoy haciendo esto. El amor sin límites no es amor, es autodestrucción». Se fue. El licenciado Carrión me observó en silencio. «Lo hiciste muy bien», dijo finalmente. «No se siente bien. Poner límites nunca se siente bien, pero es necesario». Asentí. Tenía razón. Salí del edificio y tomé un taxi hacia Gamonal. No quería volver con ellos. Necesitaba aire. El mundo seguía su curso, ajeno a mi guerra doméstica. Y ahí descubrí algo. El mundo no se acababa porque yo dijera, basta. Respiré hondo. Por primera vez en años mi pecho no pesaba. Llegué a casa antes que ellos. Subí a mi habitación y esperé. Sabía que vendría la tormenta.
Media hora después escuché el coche aparcar de golpe. La puerta se abrió con violencia. Pasos pesados subieron las escaleras. Golpes secos en mi puerta. «Abre». Era Rodrigo. Abrí. Estaba desencajado, ojos rojos, cabello revuelto. «Tenemos que hablar. Ya hablamos en la oficina. Ahora vamos a hablar de verdad, sin abogados». Claudia apareció detrás de él. «Rodrigo, por favor, déjame primero a mí». Los dejé entrar. Rodrigo caminaba de un lado a otro como un animal atrapado. Claudia se sentó en la única silla. Yo me quedé junto a la ventana. «¿Sabes qué me molesta más?», empezó Rodrigo. «No es el dinero. Es que durante 5 años actuaste como si todo estuviera bien. No dijiste nada». «Actuaba así porque tenía miedo», respondí. «Miedo de quedarme solo. Miedo de perderos». «Pues ahora nos vas a perder», gruñó. «Eso es lo que quieres». «No», dije. «Quiero respeto. Si para tener respeto tengo que estar solo, prefiero eso». Rodrigo rió con amargura. «¿Respeto? Tú nunca respetaste mi esfuerzo». «¿Tu esfuerzo?», pregunté. «Abriste un taller con mi dinero, lo dejaste quebrar y seguiste viviendo como rico con mis ahorros, en mi casa, mientras me insultabas». Claudia rompió a llorar. «Papá, lo siento tanto». La miré. «¿Sabes cuándo supe que había perdido a mi hija? El día de mi cumpleaños 70. Cuando te dije, hoy cumplo años, y respondiste, ay sí, felicidades, sin siquiera mirarme». Ella se tapó la cara. Rodrigo, más calmado pero duro, dijo, «¿Qué esperabas? ¿Que te tratáramos como a un rey? Vivimos todos aquí, somos familia». Lo miré fijamente. «No, Rodrigo. Yo esperaba algo muy simple, que me tratarais como a un ser humano». Esa noche del sábado, después de cenar una sopa sencilla, subí a mi cuarto con paso lento. A mis 74 años ya no tenía fuerzas para discusiones interminables. Me asomé por la ventana. El barrio de Gamonal seguía con su rutina de siempre. Los vecinos paseando al perro, el bar de la esquina echando humo y risas. Y ahí, en esa normalidad tan simple, me di cuenta de que yo había vivido años sin normalidad, atrapado en una casa que era mía, pero donde me trataban como un intruso. El domingo amaneció gris, con niebla baja. Bajé a la cocina y encontré a Claudia y a Alex, mis nietos, sentados frente a los cuencos de cereales. Se tensaron al verme. No les dije nada. Preparé mi café y me senté en silencio. Alex movía la cuchara sin comer. Finalmente murmuró, «Abuelo, ¿estás enfadado con papá?». Podía haber dicho todo. Podía haber contado años de desprecios, burlas, silencios impuestos. Pero no, ellos no tenían la culpa. «No estoy enfadado», respondí. «Solo estoy cansado, hijo. Cuando seas mayor, lo entenderás». Claudia levantó la mirada, con esos ojos grandes que heredó de mi Marina. Tenía 14 años, suficiente para intuir las grietas. «¿Nos vamos a tener que ir de casa?», preguntó con voz temblorosa. «Eso lo decidirán tus padres. Yo lo único que quiero es vivir tranquilo». Los dos asintieron sin decir más. Subieron a sus cuartos y el silencio volvió a adueñarse de la casa. A media tarde, Valeria, mi nuera, salió finalmente de la habitación. Tenía los ojos hinchados. No dijo nada, solo comenzó a recoger ropa en una cesta. La seguí con la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, vi a una mujer rota entre la lealtad al marido y la culpa hacia mí. Sebastián apareció poco después. No había dormido. Se dejó caer en una silla frente a mí. «Don Emilio», dijo con un hilo de voz, «no sé qué hacer». «El lunes lo sabrás», respondí sin dureza, pero sin ceder. «Y lo que elijas, Sebastián, tendrá consecuencias, para bien o para mal». No insistió. Se levantó y se encerró de nuevo. Esa noche me acosté temprano. Miré un viejo retrato de mi Marina sobre la mesita. Ella siempre decía que la dignidad
es como un cristal. Una vez que se rompe, el sonido resuena para siempre. Y yo había decidido, por fin, dejar de vivir entre cristales rotos. El lunes se acercaba, y con él, la decisión que cambiaría nuestras vidas. Me quedé en la cocina con aquel sándwich sencillo y el vaso de agua, saboreando por primera vez en muchos años una cena que era solo para mí. No había preparado nada para los demás, porque, por primera vez, entendía que no tenía por qué hacerlo. Poco después bajó Alex, buscando algo que comer. Se detuvo en seco al verme allí, y durante un instante pareció dudar. «Abuelo, ¿no vas a hacer la cena?», preguntó con cautela. «Hay jamón y pan en la nevera», respondí con calma. «Puedes prepararte algo tú mismo». «¿No estás enfadado con nosotros?», insistió. Me acerqué despacio y le revolví el pelo como hacía cuando era pequeño. «No, hijo, estoy enseñándoos algo que nunca debí dejar pasar, que todos en esta casa debemos aportar y respetarnos. Eso también es parte de crecer». Alex asintió, un poco avergonzado, y comenzó a prepararse su bocadillo. Observé cómo lo hacía con torpeza, pero también con un sentido nuevo de responsabilidad. En silencio, pensé que quizá todavía había esperanza para ellos. El domingo avanzó con un ambiente extraño, casi suspendido. Claudia apenas salía de su habitación. Rodrigo paseaba por la casa como un fantasma, sin saber dónde colocarse, sin saber si pedirme perdón o desafiarme de nuevo. Yo, por mi parte, dediqué el día a revisar mis documentos, separando lo que me pertenecía de lo que se había mezclado con ellos durante estos años de confusión. Descubrí que la línea entre lo nuestro y lo mío era más delgada de lo que debería. Al caer la tarde, Claudia llamó suavemente a mi puerta. «Papá, ¿podemos hablar a solas?», asentí, y entró despacio, con los ojos cansados y las manos temblorosas. Se sentó en mi cama como cuando era niña, pero ahora la vida le pesaba de una forma distinta. «Papá», susurró, «necesito decirte algo que me duele, pero que tengo que admitir. Creo que has tenido razón en todo». La miré sin decir nada, dejándole espacio. «Durante estos años», continuó, «dejé de verte como mi padre para verte como un recurso, alguien que estaba ahí para sostenerlo todo. Rodrigo era mi apoyo cuando murió mamá, pero al mismo tiempo me empujó a priorizar sus necesidades sobre las tuyas. Y yo se lo permití, porque tenía miedo de perderlo. Tomé sus manos, frías, inseguras. Claudia, yo también tuve miedo, por eso aguanté tanto, pero ya no más». Claudia rompió a llorar. «Quiero hacerlo bien, papá. Quiero reparar lo que destrocé». «Entonces demuéstralo mañana a las 5», respondí con suavidad. «Con tu decisión». «No estoy enfadado, Alex», le dije. «Solo estoy cansado, muy cansado de sentir que no valgo dentro de mi propia casa». Él frunció el ceño, pensativo. «Papá dice que fuimos injustos contigo, abuelo». Asentí. «Tu padre tiene razón». «Lo siento, abuelo». «Yo también lo siento, hijo. Lamento que hayas tenido que ver todo esto». «¿Nos vamos a ir de tu casa?», preguntó. «No lo sé todavía. Eso lo decidirán tus padres mañana». «No quiero irme. Me gusta vivir aquí. Pero entiendo si quieres que nos vayamos». Sonreí triste. «Mi maestra dice que todos merecemos respeto, incluso los abuelos», añadió. «Especialmente los abuelos», respondí abrazándolo. Subí a mi cuarto y me preparé para dormir. Mañana sería lunes, y a las 5 de la tarde sabría si mi familia elegiría respetarme o si prefería marcharse. Dolía no saber la respuesta, pero por primera vez en años dormí tranquilo. Había dicho mi verdad. El lunes amaneció con una claridad cruel. Me arreglé con cuidado. Pantalón oscuro, camisa limpia, mi reloj antiguo. Quería verme como lo que era, un hombre mayor que conoce su valor. Desayuné solo y salí hacia el banco. La ejecutiva, una joven llamada Patricia, me atendió enseguida.
Don Emilio, todo está en orden. Sus rentas llegarán directo a su cuenta. Su yerno ya no tiene acceso. Perfecto. ¿Desea algo más? Sí. Abrir una cuenta de ahorro aparte, por si algún día necesito un piso pequeño para mí. Salí sintiéndome poderoso. Tenía opciones. Caminé por Burgos sin rumbo. Entré a una librería. Compré un par de novelas. Luego tomé un café y leí en silencio. Nadie me interrumpió. Fue glorioso. A las 3 regresé a Gamonal. Claudia estaba en el salón, nerviosa. Rodrigo no estaba. Ha salido a buscar trabajo, papá. En serio, 3 talleres mecánicos esta mañana. Eso está bien. Me pidió hablar antes de las 5. Papá, durante estos años dejé que Rodrigo decidiera por los dos. Tenía miedo a quedarme sola, miedo a perder otra vez. Y sin darme cuenta dejé que él te hiciera pequeño. Y yo también te hice pequeño. Se quebró. La abracé. No fuiste mala hija, le dije. Fuiste humana. A las 4:30 llegó Rodrigo. Traía ropa de trabajo y ojeras profundas. Don Emilio, ¿podemos hablar? Asentí. No voy a justificarme. Fui un abusador y hoy lo veo. Ya tengo trabajo. Empiezo mañana. Vamos a pagarle. Vamos a respetarle. Por primera vez en mucho tiempo, creí que tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo que reconstruir. Sebastián llegó a casa pálido como un fantasma. Eran las 3 de la tarde y yo estaba en la sala leyendo. Apenas entró, supe que algo grave había pasado. Claudia salió de la cocina al escucharlo. Rodrigo, que estaba revisando unos papeles en el comedor, levantó la vista de inmediato. ¿Qué ocurre?, pregunté. Sebastián se dejó caer en la silla frente a mí, como si las piernas no pudieran sostenerlo. Don Emilio, me han despedido. El silencio que siguió fue pesado, casi sólido. Claudia llevó una mano a la boca. Rodrigo frunció el ceño. ¿Cómo que despedido?, insistió mi hija. El taller está recortando personal, respondió él, evitando mirarnos. Dijeron que fue una decisión empresarial, que no tiene nada que ver conmigo. Pero sé que fue por mi error de la semana pasada. Respiré hondo. No era momento de regaños, pero tampoco de falsas esperanzas. ¿Y ahora qué vas a hacer?, pregunté. Buscar otro trabajo, dijo él, aunque su voz temblaba. Lo que sea. No voy a dejar de pagarle, don Emilio. No voy a fallarle. Claudia se acercó y puso una mano en su hombro. Lo importante es que no te rindas. Ya saldremos adelante. Yo lo observé en silencio. Había cambiado más en 4 meses que en los 5 años anteriores. Lo veía cansado, sí, pero también más humilde, más consciente. Y eso valía. Sebastián, dije con calma, no voy a cancelar el acuerdo, pero podemos ajustar los pagos temporalmente. Quiero que sigas cumpliendo, aunque sea con una cantidad menor, hasta encontrar un trabajo estable. Él levantó la vista, sorprendido. ¿De verdad haría eso por mí? No por ti, corregí. Por Claudia. Y por mis nietos. Ellos merecen un hogar sin gritos, sin miedo, sin tensiones. Rodrigo intervino entonces. Conozco a alguien en un taller en las afueras de Burgos. No prometo nada, pero puedo llamar esta tarde. La esperanza volvió al rostro de Sebastián. Gracias, Rodrigo. De corazón, gracias. Ese día comprendí que los cambios verdaderos no son lineales, que incluso quienes han hecho daño pueden transformarse cuando se les pone un límite firme, que el respeto empieza por uno mismo, pero puede contagiar a los demás como una luz que se extiende. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, vi algo nuevo en mi mesa, una familia intentando reconstruirse, y aunque el camino sería largo, por primera vez creí que valía la pena intentarlo. Sebastián llegó aquel día a las 3 de la tarde, pálido como un fantasma. Nunca volvía a esa hora. ¿Qué pasó?, preguntó Claudia alarmada. Me despidieron, respondió él. El silencio fue total.
¿Por qué?, pregunté. Recorte de personal. Fui el último en entrar, el primero en salir. Claudia se dejó caer en el sofá. Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? En 5 días debemos pagarle 10,000 pesos a mi padre. Lo sé, murmuró Sebastián, derrotado. Los observé desmoronarse. Una parte de mí, herida, pensó, no pueden cumplir. Pero la parte que seguía siendo padre y abuelo sintió otra cosa. ¿Tienes ahorros? 3,000, admitió él. ¿Y tú, Claudia? 2,000. Era para la colegiatura de Nerea. Sumaban 5,000. Faltaban otros 5. Podía exigirlo. Podía usarlo para expulsarlos. Podía demandarlos. Sebastián me miraba como un animal acorralado. Suegro, voy a buscar trabajo hoy, mañana, todos los días. Solo necesito tiempo. ¿Cuánto? 1 mes, 2 máximo. Claudia se arrodilló frente a mí. Papá, por favor, hemos intentado cambiar. Las circunstancias son parte de la vida, respondí duro. Debieron prever, ahorrar, tener un plan. Lo sé, lloró Claudia. Solo, no nos corras. Los niños están en medio del curso. Los miré. Suplicantes, humillados, pero sinceros. Era una lección que necesitaban. Está bien, dije al fin. Les doy 2 meses. Pero este mes pagan lo que tienen, 5,000. El próximo, 15,000. Y si en 2 meses no tienes trabajo, Sebastián, vendemos el Nissan y adelantamos la deuda. Trato hecho. Y desde hoy, añadí, cada peso que gasten o ganen, lo anotan en una libreta. La confianza se gana. Los meses siguientes fueron duros. Sebastián tocó puertas en 50 lugares. Lo aceptaron en uno. Una refaccionaria por 9,000 al mes. Claudia tomó turnos de 14 horas. Los niños se volvieron más independientes. Yo observaba sin crueldad, sabiendo que las lecciones difíciles son las que quedan. En terapia, la doctora Méndez preguntó, «Don Emilio, ¿cómo se siente viendo esto?» Conflictuado, admití, pero necesario. Sebastián habló entonces. ¿Me odia? No, respondí. Pero no voy a salvarte de las consecuencias. Ahora entiendo cómo se sintió usted todos estos años. Y por primera vez le creí. Al final del segundo mes, Sebastián me entregó 15,000 pesos. Completo, dijo. Bien hecho, respondí. Y sí, quédate el auto. Pero recuérdalo cada día. Fue el precio de una lección. Mientras guardaba el sobre, entendí algo. No estaba recuperando dinero. Estaba recuperando mi dignidad. Y ellos, la suya. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar. Pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.